Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Chicago, 1924. El rugido de la era del jazz es ahogado por el silencio de la madrugada. Dentro de un sedán de lujo abandonado, yace el cuerpo de Walter Lau. A su lado, una botella de ginebra casi vacía y una pistola automática que aún huele a pólvora. Horas después, la policía encuentra a la dueña del auto, la glamorosa cantante de cabaret Belva Gaertner, en su apartamento. Su vestido está manchado de sangre y no recuerda nada. O eso dice ella. ¿Fue una víctima de las circunstancias o una calculadora asesina a sangre fría que inspiraría una de las obras más famosas de Broadway? En los vastos y silenciosos campos de Illinois, donde el viento susurraba secretos a través de los maizales, nació una historia que desafiaría las convenciones de su tiempo. Litchfield, 1884. En este modesto rincón del medio oeste americano, vio la luz por primera vez Belva Brown. Su infancia no fue la de una gran tragedia, sino la de una quietud asfixiante. Creció rodeada de los valores tradicionales de la América rural: trabajo duro, devoción religiosa y un camino claramente trazado para las mujeres, que iba del hogar paterno al del marido. Pero dentro de la joven Belva ardía una llama que la pradera no podía contener. Era una inteligencia aguda, una ambición que no encontraba eco en las labores domésticas ni en las reuniones de la iglesia. Sus ojos no veían solo el horizonte de campos interminables, sino las luces lejanas de una vida que apenas podía imaginar. Una vida de teatros, música y libertad. Psicológicamente, este entorno actuó como una jaula dorada. La conformidad que la rodeaba no hizo más que afilar su deseo de rebelión. Cada sermón sobre la modestia, cada expectativa de sumisión, forjaba en su interior una determinación férrea por escribir su propio guión. No era maldad lo que crecía en ella, al menos no todavía. Era un anhelo desesperado de ser vista, de ser alguien más que la hija de un granjero o la futura esposa de otro. Era el rechazo visceral a una existencia predefinida. Mientras otras niñas jugaban a ser madres, Belva soñaba con los escenarios, con los aplausos, con el poder sutil que la belleza y el ingenio podían conferirle en un mundo dominado por hombres. La inocencia de la pradera no fue robada por un acto violento, sino que se marchitó lentamente bajo el sol de una ambición implacable. El primer paso para escapar de ese destino inminente estaba a punto de darse, y no sería a través de un acto de rebeldía abierta, sino de una estrategia tan antigua como el tiempo mismo: el matrimonio. El billete de salida de Belva Brown llegó en la forma de un hombre: William Gaertner, un industrial adinerado, considerablemente mayor que ella, respetado y con una vida estable en la floreciente ciudad de Chicago. Para una joven de Litchfield, era el príncipe que prometía rescatarla de la torre de la monotonía. En 1905, Belva se convirtió en la señora Gaertner, cambiando los campos de maíz por las avenidas de una metrópolis en plena expansión. El velo nupcial, sin embargo, pronto se convirtió en un sudario para sus sueños de libertad. La vida de casada, incluso en una mansión, resultó ser una jaula diferente, pero una jaula al fin y al cabo. William le ofrecía seguridad, estatus y confort material, pero a cambio esperaba una esposa devota y hogareña, una extensión de su propio prestigio. Belva, por su parte, anhelaba la emoción, el glamour y la vida nocturna que Chicago ofrecía. Las primeras grietas en la fachada de su matrimonio no tardaron en aparecer. Comenzaron como desacuerdos sobre su afición por la moda cara y las joyas, pero rápidamente escalaron. Belva se sentía atrapada,
su espíritu vibrante ahogado por la rutina burguesa. Empezó a buscar consuelo en el alcohol, un compañero silencioso que entendía su frustración. Psicológicamente, el matrimonio con Gaertner fue un pacto fáustico. Ella había vendido su juventud por seguridad, solo para descubrir que la seguridad era su infierno personal. Su comportamiento se volvió cada vez más errático. Desafiaba a William, saliendo sola a locales de moda, coqueteando con otros hombres y gastando su dinero con un abandono casi vengativo. No era simplemente una mujer aburrida. Era una prisionera probando los barrotes de su celda. El conflicto culminó en una separación, luego una reconciliación y después otra ruptura. Era un ciclo tóxico de dependencia y rebelión. El velo se había desgarrado, revelando una verdad incómoda. Belva Gaertner no estaba hecha para ser la esposa de nadie. Estaba destinada a ser la protagonista de su propia historia, sin importar el coste. Y Chicago, con sus promesas y peligros, estaba esperando. Tras el colapso final de su matrimonio, Belva Gaertner no huyó de Chicago. Al contrario, se sumergió en su corazón palpitante. La ciudad, en los albores de los locos años 20, era un personaje en sí misma. Una bestia de acero y hormigón, embriagada de jazz, dinero y alcohol de contrabando. Para Belva, no era un lugar de perdición, sino de liberación. Libre de las ataduras de William Gaertner, pero con el apellido y una generosa pensión alimenticia, se reinventó. Ya no era la esposa de un industrial. Era una divorciada moderna, una viuda azul, como se las llamaba. Una figura intrigante y, para muchos, escandalosa. Se instaló en un apartamento de moda y desde allí orquestó su nueva vida. Las luces de neón de los teatros y los restaurantes de lujo se convirtieron en su sol y su luna. Chicago le ofreció el escenario que Litchfield le había negado. Aquí, su ingenio era celebrado, su belleza admirada y su desdén por las convenciones, un imán para hombres poderosos y bohemios por igual. El contexto social de la época fue crucial. La prohibición no había detenido el flujo de alcohol. Simplemente lo había empujado a la clandestinidad, creando un submundo glamuroso y peligroso de speakeasies y clubes nocturnos controlados por la mafia. Era un mundo de moralidad fluida, donde la ley era una sugerencia y el placer una religión. En este ecosistema, Belva prosperó. Sin embargo, a medida que las luces brillaban con más intensidad, las sombras a su alrededor se hacían más profundas y largas. Su dependencia del alcohol se intensificó, transformándose de un escape social a una necesidad diaria. Su círculo íntimo se llenó de personajes ambiguos, empresarios, artistas y hombres con conexiones turbias. Psicológicamente, Chicago fue un catalizador. La ciudad no la corrompió, más bien, le dio permiso para ser quien siempre había sido. La soledad que sentía en su matrimonio fue reemplazada por una multitud de admiradores, pero era una conexión superficial que apenas ocultaba un vacío creciente. Estaba construyendo una vida sobre cimientos de champán y secretos, un edificio deslumbrante que amenazaba con derrumbarse al menor temblor. Para Belva Gaertner, los cabarets de Chicago no eran solo lugares de entretenimiento, eran su verdadero hogar, su santuario y su coto de caza. En estos locales clandestinos, ocultos en sótanos o tras fachadas anónimas, el estruendo del jazz ahogaba los susurros de la moralidad convencional. El aire, espeso por el humo del cigarrillo y el perfume caro, vibraba con una energía febril, una celebración desesperada de la hora. Belva no era una simple espectadora en este teatro de la noche. Era una de sus reinas.
Con su elegancia innata, su conversación afilada y una voz melancólica que usaba para cantar baladas de amor perdido, cautivaba a la audiencia. No era una cantante profesional en el sentido estricto, pero su actuación era magnética. Su verdadera habilidad era la performance de sí misma. La mujer trágica pero indomable. La divorciada glamurosa que vivía según sus propias reglas. Este mundo le proporcionaba todo lo que anhelaba: admiración, emoción y una constante distracción del silencio. Cada noche era un desfile de pretendientes que le ofrecían joyas, cenas y, sobre todo, atención. Pero este ecosistema tenía sus propias leyes depredadoras. Las relaciones eran transaccionales y efímeras. El amor era una palabra susurrada entre copas de ginebra, una promesa que se evaporaba con la luz del alba. El análisis psicológico de su vida en los cabarets revela una profunda dualidad. Por un lado, Belva ejercía un poder considerable. En un mundo que a menudo relegaba a las mujeres a un segundo plano, ella era el centro de atención, manejando a los hombres con una mezcla de encanto y desdén. Por otro, era increíblemente vulnerable. Su autoestima parecía depender por completo de esta validación externa. El alcohol, siempre presente, era el combustible que mantenía la fachada, pero también el veneno que erosionaba lentamente su juicio y su control. Estaba atrapada en un ciclo de euforia nocturna y desolación matutina. Fue en este torbellino de jazz, ginebra y corazones rotos donde conoció a un joven vendedor de automóviles llamado Walter Law. Era apuesto, encantador y, como tantos otros, quedó fascinado por ella. Su relación, sin embargo, sería diferente. Sería la chispa que encendería la pólvora. El último acto en el cabaret de Belva Gaertner. Uno que terminaría no con aplausos, sino con el eco de un disparo en la fría noche de Chicago. Tras el velo de respetabilidad que le confería su matrimonio con William Gaertner, Belva se sumergió de lleno en la corriente eléctrica de los locos años 20. Chicago era un caldero de jazz, ginebra ilegal y moralidad flexible. Y Belva no era una espectadora, sino una de sus protagonistas. Fue en este torbellino de hedonismo donde sus ojos se encontraron con los de Walter Law. Él no era solo un vendedor de automóviles. Era un hombre casado, con un hijo, un pilar aparente de la comunidad. Pero, como Belva, albergaba un anhelo por lo prohibido, una sed que el agua no podía saciar. Su romance no floreció a la luz del día, sino en la penumbra de los speakeasies, esos bares clandestinos donde el humo del cigarrillo se mezclaba con el perfume y el sudor. Cada encuentro era un acto de desafío, una conspiración de dos almas contra las convenciones de su tiempo. La ginebra, servida en tazas de té para despistar a la policía, era el lubricante de su pasión. Sus conversaciones, sus risas, sus caricias, todo estaba impregnado de ese aroma a enebro y peligro. Walter se sentía embriagado, no solo por el alcohol, sino por la propia Belva. Ella era diferente a su esposa. Era un enigma, una fuerza de la naturaleza impredecible y cautivadora. Le contaba historias de su pasado en el coro. Le cantaba melodías de moda con su voz ronca y seductora. Él, a su vez, le ofrecía un escape de su propia soledad, una validación que su distante marido parecía negarle. Sin embargo, bajo la superficie de esta apasionada aventura, las grietas comenzaban a aparecer. La posesividad de Belva, intensificada por el alcohol, se manifestaba en escenas de celos cada vez más frecuentes. Exigía más de lo que Walter, un hombre atado a otra vida, podía darle. El romance, nacido en la emoción del secreto, comenzaba a adquirir un sabor amargo. La ginebra que antes avivaba la llama,
ahora amenazaba con convertirla en un incendio incontrolable. Cada cita clandestina, cada beso robado, los empujaba más y más hacia un punto de no retorno, un abismo del que solo uno de los dos saldría. La noche del 11 de marzo de 1924 comenzó como tantas otras para Belva Gaertner y Walter Law, envuelta en el ritmo sincopado del jazz y el brillo del alcohol ilegal. Se encontraron en uno de sus locales favoritos, un cabaret del South Side donde la música era estridente y la moral laxa. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, pero esa noche la tensión no provenía solo del ambiente festivo. Testigos presenciales recordarían más tarde la dinámica de la pareja. Momentos de risas forzadas y caricias apasionadas, interrumpidos bruscamente por susurros tensos y miradas gélidas. Belva, con su copa de ginebra siempre en la mano, parecía más volátil que de costumbre. Se aferraba al brazo de Walter, pero sus ojos escudriñaban la sala, buscando rivales imaginarias o reales. La conversación, según quienes pudieron oír fragmentos, giraba en torno a los temas de siempre. El futuro incierto de su relación, la esposa de Walter, las promesas rotas. La orquesta tocaba una melodía tras otra, un telón de fondo sonoro para el drama que se desarrollaba en su mesa. Cada nota parecía acentuar la desesperación que se gestaba entre ellos. Walter, visiblemente incómodo, intentaba apaciguarla, pero Belva se encontraba en una espiral de celos y alcohol. Se dice que en un momento de la noche, ella le susurró una amenaza al oído, una frase que se perdió en el estruendo de los trombones, pero cuyo veneno quedó flotando en el aire. Cerca de las 4 de la madrugada, decidieron marcharse. La fiesta había terminado para ellos. Subieron al sedán azul de Walter, un coupé de la marca Hudson. La melodía final del cabaret se desvaneció mientras se alejaban, dejando atrás las luces y el ruido. Dentro del vehículo, el silencio era ahora más ensordecedor que la música. El alcohol había desinhibido sus emociones más oscuras, y la intimidad forzada del automóvil se convirtió en un escenario claustrofóbico. Se dirigieron sin un rumbo fijo, adentrándose en la quietud de la noche de Chicago, sin saber que aquella sería la última melodía, el último viaje, la última noche en la vida de Walter Law. El sol de la mañana del 12 de marzo de 1924 ascendía sobre el lago Michigan, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Pero en una tranquila y apartada calle que bordeaba Grant Park, ese amanecer proyectaba una luz macabra sobre una escena de violencia silenciosa. Un trabajador municipal que realizaba su ronda matutina notó algo fuera de lugar. Un elegante sedán Hudson Coupé azul, aparcado en un ángulo extraño, con el motor aún en marcha. La curiosidad se tornó en horror al acercarse. A través de la ventanilla del conductor, vio la figura desplomada de un hombre sobre el volante. Era Walter Law. La policía no tardó en llegar, acordonando el vehículo y comenzando la meticulosa tarea de desentrañar un asesinato. El interior del coche era un microcosmos de caos. Walter Law había recibido un único disparo, mortal, en el pecho. Su cabeza yacía sobre el volante y sus manos aún lo sujetaban débilmente, como si su último acto hubiera sido intentar frenar un destino inevitable. En el suelo del coche, la evidencia contaba una historia fragmentada pero elocuente. Una botella de ginebra Gordon, casi vacía, yacía volcada, su contenido derramado impregnando la alfombrilla con un olor penetrante. Junto a ella, un revólver automático del calibre .32, el arma del crimen, abandonado como un punto final en una conversación violenta. Los detectives examinaron cada detalle.
No había señales de robo. La cartera de Law, con dinero en efectivo, estaba intacta en su bolsillo. Esto no había sido un atraco. Esto era personal. Pero la pista más intrigante, la que gritaba la presencia de otra persona, era un detalle sutil pero inconfundible. Un mechón de largo cabello rojizo, encontrado en el asiento, y la presencia de un estuche de maquillaje femenino. La escena del crimen era un rompecabezas. Un hombre muerto, una botella de ginebra, un arma y la sombra inequívoca de una mujer. Mientras el cuerpo de Walter Law era trasladado a la morgue, la investigación se ponía en marcha. Los detectives sabían que no buscaban a un extraño, sino a la persona que había compartido las últimas y fatídicas horas con la víctima. El amanecer rojo sangre sobre Grant Park había revelado un crimen, y ahora la ciudad de Chicago esperaba conocer el nombre del asesino. La investigación policial se movió con la celeridad de un tren expreso. El nombre de Walter Law y su reputación de hombre de familia pronto revelaron una doble vida que conducía directamente a los cabarets y bares clandestinos del South Side. Los detectives, siguiendo el rastro de sus últimas horas, entrevistaron a camareros, músicos y clientes habituales. No tardó en surgir un nombre, repetido en susurros y miradas cómplices. Belva, la cantante del coro, la divorciada, la mujer con la que Law había sido visto saliendo del club esa misma madrugada. La dirección de su apartamento en el Hotel Morrison se convirtió en el epicentro de la investigación. Al amanecer, 2 detectives llamaron a su puerta. Les abrió una Belva Gaerner desorientada, con los ojos hinchados y el aliento impregnado de alcohol. Afirmó no recordar nada de la noche anterior, un velo de amnesia etílica que, según ella, había borrado las últimas horas de su memoria. Dijo que había estado bebiendo con varios hombres y que alguien debió de haberla llevado a casa. Negó rotundamente haber visto a Walter Law, pero sus palabras, vacilantes y contradictorias, no podían ocultar la evidencia física que se encontraba a simple vista. En el suelo, junto a su cama, yacía un vestido de noche. Era una prenda elegante, pero su belleza estaba arruinada por una mancha oscura y reveladora en la parte delantera. Era sangre. Junto al vestido, sus zapatos, también salpicados. Los detectives no necesitaron más. La confrontaron con la evidencia. Belva, atrapada entre la negación y la prueba irrefutable, se derrumbó. Su coartada se desvaneció como el humo de un cigarrillo. Fue arrestada en el acto, acusada del asesinato de Walter Law. La imagen de su detención se convertiría en icónica. La glamurosa cantante de cabaret, ahora una presunta asesina, escoltada fuera de su lujoso apartamento. La noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad. La cantante del vestido manchado se convirtió en el titular de todos los periódicos. La policía tenía a su principal sospechosa, y la prensa de Chicago tenía a su nueva y fascinante villana. El escenario estaba listo para uno de los juicios más sensacionales que la ciudad hubiera presenciado jamás. Cuando los detectives del Departamento de Policía de Chicago cruzaron el umbral del apartamento de Belva Gaerner en la madrugada del 12 de marzo de 1924, se encontraron con una escena que era, a la vez, una confesión silenciosa y un enigma indescifrable. El cuerpo de Walter Law yacía en el suelo, su vida extinguida por una sola bala. Cerca de él, Belva, envuelta en un negligé manchado de sangre, parecía flotar en una neblina de ginebra y confusión. Sobre la mesa, una botella de ginebra bathtub, casi vacía, y 2 vasos contaban la historia de la velada. Y en el suelo, arrojada con aparente descuido, la pistola automática que había disparado el proyectil fatal.
Para el fiscal, el caso parecía cerrado antes de empezar. La mujer, el hombre, el arma, la sangre. Una ecuación simple de celos y alcohol que terminaba en asesinato. Sin embargo, bajo esta superficie de aparente claridad, las contradicciones comenzaban a bullir, enturbiando las aguas de la certeza. La primera y más grande contradicción era la propia Belva. Su afirmación de no recordar nada, de que todo era un gran espacio en blanco, era tan conveniente que resultaba sospechosa. Pero a la vez, su estado de embriaguez era innegable. ¿Era una actriz consumada o una víctima de su propio exceso? Luego estaba el arma. Aunque encontrada en su apartamento, las pruebas iniciales no eran concluyentes sobre quién la había disparado por última vez. Más desconcertante aún era el abandono del automóvil de Law a kilómetros de distancia. Si Belva lo había matado en el coche, como sugería una teoría inicial, ¿cómo regresó a su apartamento, aparentemente sin ser vista, para luego ser descubierta junto al cuerpo que supuestamente había dejado atrás? Y si el asesinato ocurrió en el apartamento, ¿quién movió el coche y por qué? Cada pieza de evidencia física que apuntaba a su culpabilidad parecía estar acompañada por una pregunta que la socavaba. La sangre en su ropa la incriminaba, pero su amnesia la absolvía de intención. El arma estaba a su alcance, pero la cronología de los eventos no tenía sentido. Los detectives se enfrentaban a un rompecabezas donde las piezas no encajaban. Un escenario del crimen que gritaba su nombre, mientras susurraba la posibilidad de que la verdad fuera mucho más compleja y oscura de lo que nadie podía imaginar. Mientras la policía de Chicago luchaba por armar el rompecabezas de la evidencia, los periódicos de la ciudad encontraron en Belva Gaertner la historia que definiría una era. En los rugientes años 20, Chicago era un hervidero de jazz, contrabando y una sed insaciable de escándalo. El caso de Belva lo tenía todo: una mujer hermosa y divorciada, un amante asesinado, licor ilegal y el glamour decadente de la vida nocturna. Los reporteros no tardaron en descender sobre la historia como buitres. Pero no solo buscaban hechos. Buscaban un personaje, un arquetipo. Y lo encontraron en Belva. Liderados por la afilada pluma de Maureen Dallas Watkins del Chicago Tribune, los medios comenzaron a esculpir una nueva identidad para la acusada. Ya no era simplemente Belva Gaertner, la sospechosa de asesinato. Se convirtió en la reina del cabaret, la dama de la muerte más elegante, una femme fatale de la era del jazz. Los titulares gritaban su nombre. Las columnas no se centraban tanto en la brutalidad del crimen como en el corte de su cabello, la calidad de su seda o la aparente indiferencia con la que enfrentaba su terrible situación. La describían como demasiado hermosa para la horca, una mujer cuyo encanto era tan letal como cualquier arma. Esta narrativa transformó un sórdido asesinato en un espectáculo público. El público lector no consumía noticias, sino el siguiente capítulo de una novela por entregas, con Belva como su trágica y cautivadora antiheroína. Cada fotografía suya, cada cita atribuida, real o inventada, alimentaba una fascinación nacional. Se convirtió en un símbolo de la nueva mujer de los años 20, independiente, desafiante y peligrosamente liberada. Sin saberlo, y desde la fría austeridad de su celda, Belva Gaertner se estaba convirtiendo en la primera celebridad del crimen de la era moderna, una figura cuya fama y notoriedad comenzarían a eclipsar la propia verdad del caso. La justicia ahora tendría que competir con el entretenimiento.
y el veredicto del jurado corría el riesgo de ser influenciado por el veredicto ya emitido por la opinión pública. El interés mediático en Belva Gaertner alcanzó un punto de ebullición cuando, pocas semanas después de su arresto, otra mujer de Chicago fue acusada de un crimen sorprendentemente similar. Beulah Annan, una joven y atractiva ama de casa, le disparó a su amante por la espalda, y según los informes, pasó las siguientes horas escuchando discos de foxtrot mientras él se desangraba. Cuando Beulah fue ingresada en la misma sección de la cárcel del condado de Cook que Belva, la prensa encontró un filón de oro. Bautizaron la sección de mujeres de la cárcel como Murderess Row, el corredor de las asesinas. Este no era un simple apodo. Era un concepto, un escenario teatral donde se representaba el drama más fascinante de la ciudad. Belva, la sofisticada cantante de cabaret, y Beulah, la seductora Jazz Baby, se convirtieron en las estrellas indiscutibles de este macabro espectáculo. Los reporteros las describían no como criminales arrepentidas, sino como compañeras de celda glamurosas, intercambiando consejos de maquillaje, cotilleando sobre sus casos y compitiendo por la atención de los medios. Se creó una extraña dinámica de camaradería y rivalidad. Ambas entendieron el poder de la imagen y jugaron sus papeles a la perfección. Belva era la fría y elegante dama, manteniendo una distancia aristocrática. Beulah era la coqueta y frágil niña que afirmaba haber matado en un arrebato de pasión y miedo. Juntas, representaban dos caras de la misma moneda de la feminidad peligrosa que tanto fascinaba y aterrorizaba a la sociedad de la época. Para el público, Murderess Row era más emocionante que cualquier teatro de vodevil. Estas mujeres no solo habían roto la ley, sino también las convenciones sociales más sagradas. Eran asesinas, sí, pero también eran íconos de la moda, figuras de una rebelión femenina que utilizaba la pólvora en lugar de las papeletas de voto. La cárcel se convirtió en su camerino y los pasillos hacia la corte, en su pasarela. La línea entre la justicia y la fama se había borrado por completo, y el destino de estas mujeres ya no dependía únicamente de las pruebas, sino de cuán convincente fuera su actuación ante el jurado más grande de todos, el público estadounidense. Detrás del circo mediático y el glamour fabricado de Murderess Row, un equipo de abogados se enfrentaba a una tarea que parecía hercúlea: salvar a Belva Gaertner de la horca. Sus defensores, liderados por el astuto William Scott Stewart, sabían que luchar contra los hechos era una batalla perdida. La narrativa de la fiscalía era brutalmente simple y, en apariencia, irrefutable. Belva Gaertner fue encontrada con el cuerpo de Walter Law. Su ropa estaba empapada en su sangre. El arma homicida estaba en su apartamento. Cualquier intento de negar su presencia en la escena del crimen sería ridículo. La tarea de la defensa no era, por tanto, reescribir los hechos, sino reinterpretar su significado. Su estrategia debía ser una obra maestra de la psicología y la persuasión, diseñada para sembrar la duda en un terreno que parecía absolutamente estéril. El equipo legal pasó noches en vela explorando ángulos de ataque. La primera y más obvia vía era la amnesia inducida por el alcohol. Si podían convencer al jurado de que Belva estaba tan intoxicada que había sufrido un lapsus cerebral, un apagón total de la memoria, entonces podrían argumentar que era incapaz de formar la malicia premeditada necesaria para una condena por asesinato. No negarían que ella pudo haber apretado el gatillo, pero argumentarían que la mujer que lo hizo no era la verdadera Belva.
sino un autómata sin conciencia, movido por el veneno de la ginebra de contrabando. Otra posible estrategia, más arriesgada, era pintar a Walter Law no como una víctima, sino como un hombre atormentado y potencialmente suicida. Podrían insinuar que en medio de una discusión borracha, él mismo había tomado el arma con la intención de quitarse la vida, y que ésta se disparó en un forcejeo. Esto convertiría a Belva de asesina a trágica testigo de un accidente o un suicidio. La defensa se preparaba para una batalla cuesta arriba, construyendo un castillo de quizás y sí sobre una base de hechos sangrientos y concretos. Tenían que transformar la percepción del jurado, hacerles ver no a una asesina a sangre fría, sino a una mujer atrapada en una tormenta perfecta de pasión, celos y alcohol, una víctima de las circunstancias tanto como Walter Law lo fue de la bala. El 10 de mayo de 1924, el Tribunal del Condado de Cook se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. La ciudad de Chicago, ya acostumbrada al estruendo de los titulares sensacionalistas, contuvo la respiración colectiva. El juicio de Belva Gaerner estaba a punto de comenzar, y nadie quería perderse ni un solo acto de este drama de la vida real. Desde el amanecer, una multitud se agolpaba en las escaleras del juzgado. Una mezcla heterogénea de curiosos, moralistas y reporteros con sus libretas listas, todos compitiendo por un asiento en la que prometía ser la función más candente de la temporada. Dentro, el aire era denso, cargado con el murmullo de las especulaciones y el olor a madera barnizada y perfume barato. Cuando las puertas se abrieron para Belva, un silencio eléctrico recorrió la sala. No entró como una criminal acobardada, sino como la protagonista de una tragedia griega. Vestida con una elegancia sobria pero impecable, su rostro era una máscara de serenidad estudiada. Sus ojos, sin embargo, delataban una tormenta contenida. Su equipo de defensa, liderado por el astuto William Scott Stewart, se movía con la confianza de gladiadores entrando en la arena. Enfrente, la fiscalía, encabezada por el fiscal del estado Robert E. Crowe, la observaba con una mirada acerada, listos para desmantelar su fachada de dama sofisticada y revelar a la asesina a sangre fría que creían que era. La selección del jurado fue un espectáculo en sí mismo, un minucioso proceso para encontrar a 12 hombres que pudieran, supuestamente, juzgar los hechos sin dejarse influir por el carisma de la acusada o la brutalidad del crimen. La prensa la bautizó como la dama más elegante de la fila de la muerte. El telón se había levantado. La historia que se contaría en esa sala no solo decidiría el destino de Belva Gaerner, sino que también pondría a juicio la moralidad, las pasiones y los excesos de toda una era. La estrategia de la defensa se hizo evidente desde el primer día. Presentar a Belva no como una asesina, sino como una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en una vorágine de alcohol y confusión. El momento clave llegó cuando la propia Belva, aunque no subió al estrado, dio su versión de los hechos a través de sus abogados y declaraciones previas leídas en voz alta. Su historia era un tapiz de lagunas de memoria y pánico. Afirmó recordar estar en un cabaret con Walter Law, beber gin, muchas copas de gin. Recordaba la música, las luces, la sensación de euforia. Pero después, todo era una niebla impenetrable. Su siguiente recuerdo claro, insistía, era despertarse en su apartamento, sola, confundida, y con la vaga sensación de que algo terrible había sucedido. No recordaba haber subido al coche, no recordaba la discusión, y mucho menos
recordaba haber sostenido el revólver que acabó con la vida de su amante. La fiscalía contraatacó con una serie de testigos que pintaban una imagen muy diferente. El cantante de cabaret testificó haberlos visto juntos, bebiendo intensamente y discutiendo en voz baja. Los policías que la interrogaron inicialmente describieron a una mujer evasiva, cuyas respuestas cambiaban con cada pregunta. Pero el testimonio más impactante provino de los granjeros que encontraron el coche abandonado con el cuerpo de Walter Law. Su descripción fría y detallada del cadáver desplomado sobre el volante, con una herida de bala mortal, contrastaba brutalmente con la imagen de fragilidad que Belva proyectaba en la sala. Durante estos relatos, ella lloraba. Eran sollozos silenciosos, controlados, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje. La pregunta flotaba en el aire, visible en los rostros del jurado y del público. Eran las lágrimas de una mujer traumatizada que no podía recordar un acto horrible, o la actuación calculada de una actriz consumada que sabía exactamente lo que había hecho. Cada lágrima era una pieza de evidencia, pero su significado era tan ambiguo como la propia acusada. Para comprender el juicio de Belva Gaertner, es crucial intentar adentrarse en el laberinto de su psique, un lugar tan complejo y contradictorio como la propia década de los 20. ¿Quién era realmente esta mujer? La defensa la retrataba como un producto de su tiempo. Una mujer moderna que buscaba la independencia y el placer en un mundo que aún no estaba listo para ello. Argumentaban que su afición por el jazz, los cabarets y el gin no la convertían en una asesina, sino simplemente en una flapper. Su supuesta amnesia alcohólica fue presentada como una condición médica plausible, un escudo psicológico contra un trauma insoportable. Según esta narrativa, el disparo fue un accidente trágico, ocurrido durante un forcejeo en estado de ebriedad, un acto del que ella era tan víctima como el propio Walter Law. Sin embargo, la fiscalía ofrecía un perfil psicológico radicalmente distinto. Para ellos, Belva era una narcisista consumada, una mujer que utilizaba su encanto y su sexualidad como armas para conseguir lo que quería. Una vida de lujo, sin las responsabilidades que ésta conllevaba. Veían sus múltiples matrimonios y amoríos no como una búsqueda de amor, sino como una serie de transacciones calculadas. En su mente, Walter Law no era un amante, sino una posesión. Cuando él amenazó con dejarla por otra mujer, su frágil ego no pudo soportarlo. El asesinato, desde esta perspectiva, no fue un accidente, sino el acto final de control de una mujer que no aceptaba un no por respuesta. El alcohol no era una excusa, sino el combustible que avivó la llama de sus celos, hasta convertirla en una furia homicida. La Belva que se sentaba en el tribunal, con su ropa de diseño y su aire de mártir, era, para la acusación, la manifestación más peligrosa de la vanidad herida. Una mujer que creía que su deseo estaba por encima de la vida de un hombre. El jurado no solo debía decidir sobre los hechos, sino también elegir cuál de estas dos Belvas era la real. En su alegato final, el fiscal asistente se levantó, recorrió la sala con la mirada y se detuvo en el jurado. Su voz, grave y resonante, cortó el silencio. No se anduvo con rodeos. Pintó una imagen vívida y condenatoria de la noche del 11 de marzo. Describió a una pareja saliendo de la euforia artificial de un bar clandestino, el aire del coche cargado de alcohol y resentimiento. Reconstruyó la discusión, las palabras hirientes de Walter Law, anunciando que todo había terminado, que había encontrado a otra persona. Y entonces, la reacción de Belva.
El fiscal no habló de un accidente. Habló de una decisión. La decisión de una mujer despreciada. «Señores del jurado», proclamó, «este caso es tan antiguo como la propia tragedia humana. Es una historia de celos, posesión y orgullo herido. Una historia que siempre termina mal». La pieza central de su argumento fue la famosa frase que los periódicos imprimirían en letras mayúsculas al día siguiente. «La culpa, señores, es de una combinación letal que ha plagado nuestras calles y destruido nuestros hogares: mujer, alcohol y un revólver». Esta frase no era solo una acusación contra Belva, sino un juicio contra toda una generación de mujeres que, a sus ojos, habían perdido el rumbo moral. Presentó la evidencia de manera metódica y aplastante. El revólver calibre .38 encontrado en el suelo del coche, un arma que pertenecía a Belva. La botella de gin vacía, testimonio de la niebla etílica que, según ellos, no borraba la intención, sino que la desataba. Y, por supuesto, el cuerpo de Walter Law desplomado sobre el volante. El fiscal argumentó que la historia de la amnesia era una farsa conveniente, un último intento desesperado de una mujer manipuladora para evadir las consecuencias de sus actos. «No dejen que su elegancia los engañe», advirtió al jurado. «Debajo de esa seda y esas perlas se esconde un corazón frío, capaz de un acto de violencia egoísta y definitivo». Al terminar, la sala quedó en un silencio sepulcral. La acusación había lanzado su golpe más poderoso, dejando una pregunta suspendida en el aire. ¿Podría un jurado de hombres de 1924 mirar más allá del rostro de una mujer atractiva y ver la mano que apretó el gatillo? El aire en la sala del tribunal del condado de Cook era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la expectación y el aroma rancio del tabaco y el sudor. Afuera, la ciudad de Chicago zumbaba con la energía febril de la era del jazz, pero dentro de esas paredes de madera oscura, el tiempo parecía suspendido. Este era el escenario donde el destino de Belva Gaertner sería decidido, no por la opinión pública que ya la había juzgado en los titulares, sino por 12 hombres. 12 ciudadanos comunes, tenderos, oficinistas y artesanos, arrancados de sus vidas para enfrentarse a una mujer que encarnaba todo lo que su época temía, y en secreto deseaba. Sus rostros, una galería de expresiones severas y curiosas, observaban a Belva mientras se sentaba en el banquillo de los acusados, una figura de elegancia estudiada en medio del drama sórdido. La fiscalía, liderada por el implacable fiscal estatal, Robert E. Crowe, no perdió tiempo en pintar su retrato del diablo. En su declaración de apertura, describieron a Belva no como una mujer agraviada, sino como una depredadora de la noche, una sirena de cabaret cuyo canto de ginebra y jazz había llevado a Walter Law a su muerte. Presentaron sus pruebas como reliquias de un ritual profano: la botella de ginebra casi vacía, la pistola automática que había escupido la bala fatal y el automóvil manchado con la sangre de Law. Para la acusación, el caso era simple: una noche de libertinaje que terminó en un asesinato a sangre fría. Pero entonces, William Scott Stewart, el abogado defensor de Belva, se levantó. Su estrategia era audaz, una obra maestra de la psicología judicial. No intentaría negar la presencia de Belva. No intentaría fabricar una coartada. En su lugar, abrazaría el caos. Su defensa se conocería como la defensa del jazz, la ginebra y las pistolas. Stewart argumentaría que en el torbellino de alcohol y música frenética que definía sus vidas, la intención se disolvía. ¿Quién podía decir realmente lo que sucedió en ese coche? ¿Fue un asesinato? ¿Un suicidio?
¿Un accidente grotesco nacido de la embriaguez extrema? Plantó la semilla de la duda, sugiriendo que la verdadera culpable no era Belva Gaertner, sino la propia época, una era de excesos que consumía a sus hijos. Mientras los abogados luchaban, Belva permanecía serena, su rostro una máscara de tranquila resignación. Su comportamiento era su propia defensa silenciosa, desafiando al jurado a encontrar al monstruo descrito por la fiscalía, en la figura de esa mujer elegante y aparentemente frágil. La batalla había comenzado, y el primer testigo de la acusación fue llamado al estrado, listo para contar su versión de la noche en que los rugientes años 20 cobraron una vida. El juicio de Belva Gaertner se convirtió en un espectáculo fascinante, un microcosmos de las tensiones culturales que bullían en la América de los años 20. Testigo tras testigo subió al estrado, cada uno añadiendo una pincelada contradictoria al retrato de la noche fatal. Los expertos de la fiscalía hablaron de ángulos de bala y huellas dactilares, intentando construir un caso científico sobre los cimientos caóticos de una noche de borrachera. Pero por cada pieza de evidencia que presentaban, William Scott Stewart, con su astuta interrogación, tejía una red de incertidumbre. Logró que los testigos admitieran lagunas en sus recuerdos, que los expertos reconocieran posibilidades alternativas. Su obra maestra fue su argumento final. De pie ante el jurado, no les pidió que creyeran en la inocencia de Belva, sino que dudaran de su culpabilidad. ¿Quién de nosotros puede decir lo que sucede en la mente de dos personas ahogadas en Ginebra, en la oscuridad de un coche aparcado? Resonó su voz en la sala. La fiscalía les ha dado una historia de una mujer fatal. Yo les ofrezco otra, una historia de tragedia, de confusión, donde la única certeza es que un hombre está muerto y una mujer está destrozada. Apeló a su sentido común, a la idea fundamental de que una condena requiere certeza más allá de toda duda razonable. Y en este caso, la duda era la única constante. Mientras el jurado se retiraba a deliberar, una tensión palpable se apoderó del juzgado. Los reporteros, como buitres esperando su presa, tenían preparadas dos versiones de sus crónicas. Belva Gaertner, vestida con un elegante traje oscuro, esperaba con una calma que parecía casi sobrenatural. Las horas se arrastraron. El destino de Belva, y en cierto modo, el veredicto sobre un estilo de vida entero, pendía de la decisión de esos 12 hombres. Finalmente, la puerta se abrió. El jurado regresó, sus rostros impasibles. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces de gas. El presidente del jurado entregó un papel al secretario, quien se aclaró la garganta y leyó las palabras que harían historia. En el caso del Estado contra Belva Gaertner, encontramos a la acusada, no culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un estallido de caos. Los flashes de las cámaras explotaron. Los periodistas corrieron hacia los teléfonos y Belva se desplomó ligeramente en su silla, una única y controlada muestra de emoción. La absolución fue un trueno que resonó en todo el país. Para muchos, fue una parodia de la justicia, la prueba de que la belleza y el descaro podían burlar la ley. Para otros, fue una victoria contra una moralidad hipócrita. Belva Gaertner salió del tribunal como una mujer libre, pero su juicio real, el que se libraría en la corte de la opinión pública, apenas comenzaba. La libertad, para Belva Gaertner, no fue un regreso a la normalidad, sino el comienzo de un nuevo y extraño capítulo. Al salir del juzgado, no se encontró con la paz, sino con un tipo diferente de prisión, la de la celebridad infame.
Era, por un tiempo, la mujer más famosa de América. Su nombre un sinónimo de escándalo, ginebra y absolución. En un intento por capitalizar esta notoriedad, Belva se aventuró brevemente en el mundo del vodevil. Su nombre en una marquesina garantizaba un teatro lleno, pero el público no venía a verla actuar. Venían a mirar boquiabiertos a la asesina del cabaret, esperando ver un atisbo del monstruo que los periódicos habían descrito. La carrera fue un fracaso humillante, una prueba de que su fama era morbosa, no admirable. Su vida personal siguió siendo un torbellino. En un acto que desconcertó a muchos, se reconcilió y se volvió a casar con su exmarido, el adinerado William Gaertner, en 1925. Quizás fue un intento desesperado de recuperar la respetabilidad y la estabilidad que había perdido, un anhelo por volver a ser simplemente la señora Gaertner. Pero las cicatrices del juicio y los fantasmas del pasado eran demasiado profundos. La reunión fue efímera y tumultuosa, culminando en su divorcio final y amargo, apenas un año después. Vivía en una especie de limbo social. Ya no era la esposa de un industrial rico, pero tampoco era una paria total. Era una curiosidad, una reliquia viviente de la era del jazz. A medida que los años 20 llegaban a su fin, dando paso a la sombría realidad de la Gran Depresión, el apetito del público por las historias de chicas flapper y crímenes pasionales comenzó a desvanecerse. Los titulares que una vez gritaron su nombre, ahora se dedicaban a la caída de la bolsa y las colas del pan. Belva Gaertner, la sensación de Chicago, comenzó a deslizarse lentamente hacia la oscuridad. Se casó una vez más, con un hombre llamado Edward H. Morris. Pero esa unión también fue breve. Poco a poco, se retiró de la vida pública, viviendo tranquilamente, lejos del resplandor de los focos que una vez la definieron. Psicológicamente, es imposible saber si alguna vez sintió remordimiento por la muerte de Walter Law o si se veía a sí misma como la superviviente definitiva de un juego peligroso. Su rostro público siempre fue una máscara de fría indiferencia. Mientras su figura histórica se desvanecía en las páginas de la historia, la esencia de su historia, su arquetipo, estaba a punto de ser destilada y preservada de una manera que ni ella misma podría haber previsto, preparándose para una resurrección inmortal. Mientras Belva Gaertner se desvanecía en la oscuridad, una joven periodista que había cubierto febrilmente su juicio estaba a punto de concederle una inmortalidad perversa. Su nombre era Maureen Dallas Watkins y trabajaba para el Chicago Tribune. Watkins había estado en primera fila, observando no solo a Belva, sino también a otra acusada de asesinato, Beulah Annan. Había visto cómo estas mujeres, con su estilo, su descaro y sus historias de aflicción, manipulaban a la prensa, al público y, en última instancia, al sistema de justicia compuesto exclusivamente por hombres. Fascinada y repelida a partes iguales, Watkins dejó el periodismo y se inscribió en la Escuela de Teatro de Yale. Allí, exorcizó sus demonios de Chicago escribiendo una obra, una sátira mordaz y cínica que destilaba la esencia de lo que había presenciado. La tituló simplemente Chicago. En su obra, Watkins fusionó los elementos más sensacionales de los casos de Gaertner y Annan. Beulah, la asesina más ingenua y mentirosa, se convirtió en Roxy Hart, y Belva, la sofisticada y hastiada cantante de cabaret, se transformó en el personaje inmortal de Velma Kelly. Las similitudes eran innegables. Velma, al igual que Belva, era una artista de la noche. Estaba acusada de un doble asesinato, habiendo matado a su marido y a su hermana tras encontrarlos juntos. Su actitud en el juicio era de un cinismo elegante.
una indiferencia calculada. La famosa frase de Velma: no, no soy culpable, pero tampoco soy inocente, podría haber salido directamente de los labios de la propia Belva Gaertner. La obra se estrenó en Broadway en 1926 y fue un éxito rotundo. El mismo público que había devorado los detalles del juicio de Belva ahora pagaba por ver su vida convertida en una farsa musical. Era la ironía definitiva. La realidad se había convertido en entretenimiento. La historia de Belva, ahora codificada en el ADN de Velma Kelly, continuó su viaje. Se adaptó a una película muda en 1927, luego a la película Roxy Hart en 1942. Pero su apoteosis llegó en 1975, cuando Bob Fosse la reinventó como un musical de Broadway deslumbrante y oscuro, que a su vez inspiró la película ganadora del Oscar en 2002. Belva Gaertner murió en California en 1965, en un relativo anonimato. Es poco probable que supiera que su vida, sus elecciones y el crimen del que fue absuelta se convertirían en la base de uno de los personajes más icónicos del teatro musical. La verdadera Belva se ha ido, un fantasma de una era pasada. Pero cada noche, en algún lugar del mundo, Velma Kelly sube al escenario, canta sobre el jazz y el licor, y mantiene vivo el eco brillante y cínico de la mujer, que fue la otra asesina de Chicago.